¿Debes celebrar Hanukkah? ¿Qué es? La semana de Hanukkah en el calendario judío es el ejemplo por excelencia de la batalla de voluntades entre el pueblo y sus autoridades legales, los rabinos de la Mishnah, Talmud. Esta querida fiesta de las luces también es un recordatorio de cómo recordamos nuestro pasado y lo que nos enseñan a olvidar. Sabemos por fuentes históricas que el pueblo de Jerusalén y Judea se enfrentó a los griegos en una batalla por su independencia durante casi una década. En los años posteriores a Alejandro Magno, otra nación conquistadora arrasó la tierra de Israel para establecer soberanía sobre los ciudadanos allí, así como sobre Egipto y Siria, durante casi 300 años. Los ciudadanos de Judea habían disfrutado de su estado restablecido y de su templo reconstruido durante 200 años, aunque bajo la autoridad fiscal del imperio persa aqueménida, antes de las campañas de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro en 323 a.C., sus generales comenzaron guerras entre sí para hacerse con el control de las diversas tierras que habían conquistado. En 312 a.C., el líder Seleucida ganó su batalla por la tierra de Israel contra su enemigo, el líder Ptolomeo. El pueblo de Israel estaba ahora en deuda con el imperio Seleucida. El pueblo de Judea hizo el ajuste y adoptó la era de los años seleucidas para fechar sus documentos públicos. Recordamos esto como el Minyan Shtarot o año de los contratos. El pequeño dominio de Judea siguió rindiendo tributo a los griegos durante otros 150 años sin demasiada atención por parte de su nuevo soberano. En 175 a.C., surgió un nuevo rey Seleucida que decidió doblar la rodilla del pueblo de Israel ante él y sus dioses. Esa fue la gota que colmó el vaso para los judíos. Se reunieron ejércitos de hombres de Judea para luchar contra el ejército griego. Los judíos se enfrentaron a los ejércitos griegos durante casi una década, ganando algunas batallas y perdiendo otras. En 164 a.C., cuando Antíoco Epífanes IV irrumpió en Jerusalén y colocó un ídolo en el lugar santísimo del templo, la familia Asmonea dirigió su ejército en una derrota exitosa contra los griegos. Este día se recuerda como la captura y nueva dedicación del Santo Templo en Jerusalén. Los judíos marcaron esta victoria contra los villanos tiránicos, poniendo este día en sus calendarios para celebrarlo como Hanukkah. El origen de esta festividad que hoy celebramos como los 8 días de encendido de nuestras lámparas es oscuro. Pero sí sabemos que los rabinos de la Mishnah, Talmud tuvieron algo que decir sobre el encendido de las lámparas de Hanukkah y aquellos que recordamos por la victoria sobre los griegos, los asmoneos. Resulta que esos rabinos no estaban entusiasmados con la adoración del pueblo por esta victoria y la familia que se convirtió en sus sacerdotes y reyes soberanos durante casi 100 años. A pesar de la mala opinión que los rabinos tienen de esta festividad, los judíos han seguido disfrutando de Hanukkah como una de sus festividades favoritas. Durante 8 noches, encendemos nuestras lámparas para honrar los años de soberanía bajo los asmoneos en medio del periodo del Segundo Templo. Entonces, ¿por qué los rabinos no estaban muy contentos con esta festividad que marcaba la victoria de los judíos sobre los griegos? Los rabinos de la Mishnah, Talmud querían que recordáramos esta era como la arrogante toma de poder por parte de los reyes sacerdotes asmoneos políticamente corruptos en lugar de la campaña rabínica para rebajar el estatus del sacerdocio levítico en el templo a favor de la autoridad legal rabínica sobre la Torá y el pueblo en el exilio. Los exiliados judíos adoptaron el año 1 de la era seleucida 312 a.C. para la datación de sus contratos en lugar de la tradición pasada de fechar por épocas de reinado. Los rabinos reconocieron el Minyan Shtarot como el año fundamental para su línea de tiempo que determina la nueva historia judía, bíblica y posbíblica hasta su época. Entonces, ¿qué nos han enseñado a olvidar? ¿Qué sucedió realmente en el exilio y en el periodo del Segundo Templo? ¿Dónde está la historia perdida de ambos periodos del templo, de Israel que permaneció en el exilio y la falta de texto para el servicio del sacerdocio levítico en el primer y segundo templo? ¿Por qué somos tan incapaces de reconocer nuestra herencia de pacto en la tierra de Israel y regresar completamente y construir la casa de nuestro santo en Sión? Aquí es donde comienza nuestra investigación mientras desentrañamos lo que realmente nos sucedió. Olvidamos nuestra herencia como Israel del pacto y nos convertimos en los judíos del judaísmo en las naciones.